Buenos días, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidas a una edición más de News and Coffee desde el Sweet and Coffee de la Plaza Foch. Último día, espero que los acompaño en este espacio de la mañana. El día de mañana se acaban las vacaciones, no de Jorge Glass, sino las vacaciones del señor Anderson Boscan. Y espero que esté ya dirigiendo este espacio el día de mañana, si es que todo sale como está planeado. Bienvenidos una vez más, siempre es un placer. Ya se está conectando la gente. El día de hoy es un día políticamente intenso, no solo por la reunión del bloque de Alianza País que se está desarrollando, hace 5 minutos estaba convocada, es decir que ahorita ya 8:05 deben estarse sacando las greñas, porque ya se anunció con bastantes disputas esa reunión, pues querían que solo vayan los pura sangre correístas y otros decían que los aliados también. Entonces veremos cuáles son los resultados, si es que de esa reunión salen amiguitos o salen de una vez divididos. Pero también es importante este día porque esta mañana se presenta un nuevo intento por instaurar, por iniciar un juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Y ese tema es el que nos ocupa el día de hoy, y para eso hemos invitado a dos reconocidísimos asambleístas de la provincia de Guayas y interpelantes, principales líderes y cabecillas de la persecución política al señor Jorge Glass. Mentira, de líderes de la iniciativa para llevar a juicio político al vicepresidente. Tenemos a Roberto Gómez del Movimiento Creo y a Henry Cucalón del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Bienvenidos a News and Coffee. Arranquemos. Roberto, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver hoy día, qué es lo que va a suceder. Bueno, lo que va a suceder es que finalmente, buenos días con todos, y lo que va a suceder es que la Asamblea Nacional tiene que hacer lo que le corresponde hacer en representación de los ciudadanos. Si el Ejecutivo lo ha señalado con el dedo, le ha quitado las funciones, lo ha reemplazado, si la función judicial ya lo metió preso y está iniciando una investigación, una indagación por cohecho, pues la Asamblea Nacional tiene la tarea de, en representación de los ecuatorianos, censurarlo políticamente y sacarlo de ese cargo. Un juicio político, nosotros no lo metemos preso, nosotros lo retiramos de un lugar donde su permanencia constituye un obstáculo para el desarrollo. Lo que vamos a hacer es nuestro trabajo, ¿no? Después de 10 años de que una Asamblea Nacional estuvo secuestrada por el movimiento oficialista, ¿no? Que por lo que hemos visto estos días, no querían dialogar con otros ciudadanos, con otros sectores, y ahora no quieren dialogar entre ellos. Después de estar secuestrada la Asamblea Nacional por ellos, pues ahora vemos que hay una intención nueva que tiene que concretarse para que el juicio político y que la Asamblea Nacional pueda darse de la manera que tiene que hacerse, ¿no? Censurarlo y destituirlo. La Asamblea Nacional tiene que censurar y destituir al vicepresidente de la República. Henry, para ilustrar un poco a la gente sobre los procedimientos legislativos, o sea, hoy se presenta la solicitud al CAL, explícanos un poco cuáles los pasos oficiales que tiene que pasar este proceso y por qué crees que esta vez sí puede llegar a funcionar. Gracias primero por la invitación, un gusto estar aquí. Roberto, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están siguiendo. Enjuiciar al vicepresidente sin funciones, procesado y encarcelado, es un mandato ciudadano. Todas las fuerzas de la oposición se han unido para canalizar esa justa demanda, que el pueblo exige un cese a la impunidad y sin venganza, pero con aplicación de justicia, se ponga un coto a esta situación que es impresentable, insostenible e indefendible. El día de hoy vamos a volver a presentar una solicitud de inicio de enjuiciamiento político al vicepresidente de la República en base al artículo 129 de la Constitución. Digo nuevamente porque la otra vez se lo presentó. Las razones son las mismas, pero confío y aspiro que ahora el CAL no blinde al vicepresidente como la otra vez. Puede ser que las circunstancias sean distintas, las razones son las mismas. Ahora hay muchísimos más agravantes, es público y notorio la situación que acompaña al vicepresidente sin función. Entonces, hoy día se presentará, el Consejo de Administración de la Legislatura tendrá que reunirse
para analizar la presentación de forma. Recordemos que este informe que hace el CAL está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ellos no se pueden convertir en un mini congreso, en un mini pleno y abusar de sus funciones. Yo estoy convencido Pero de así que ha funcionado, ¿no? así ha funcionado, pero ahora no lo deben hacer. Una razón muy clara. El pueblo, los ciudadanos, están pendientes de nosotros y nos van a juzgar democráticamente hablando de cuál va a ser nuestra actuación en este momento y esta circunstancia histórica. Así que no veo, primero desde el punto de vista legal, no veo ningún reparo a que le den paso en procedimiento. Y desde el punto de vista político, sería hacerse un harakiri, no solamente al CAL, arrastraría, lo hemos conversado con Roberto, arrastraría a la asamblea total, porque ahí sí con justísima razón. Los ciudadanos van a decir, ¿y para qué diablos está la asamblea? Ahora sí, váyanse todos. Donde yo veo un problema y donde todos debemos estar atentos, los ciudadanos y también los actores políticos, es en el siguiente paso, el de procedibilidad que tiene que dar la Corte Constitucional. Eso sí está en la Constitución. Ahí recordemos que hay correístas. Esos son los mismos que están ahí dándole un poco de largas a la consulta popular. Ahí sí hay que advertirles que no jueguen con fuego. Entonces, pasa del CAL, va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que dar su informe de procedibilidad en derecho. Regresa a la Asamblea, va a la Comisión de Fiscalización, que tiene que abocar conocimiento, aprobar su informe con mayoría de sus integrantes, y ahí propiamente nace este juicio político al vicepresidente con una interpelación ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, son varios pasos, pero lo importante, un vicepresidente sin credibilidad, sin funciones, sin legitimidad, no puede estar ni un día más. Él no puede anteponer sus intereses personales y de facciones partidistas por encima de los intereses del país. Y nosotros vamos a cumplir con ese mandato. Roberto, es un trámite eterno. El CAL son otros tiempos políticos. Tenemos un CAL que cuando lo rechazó en un inicio era profundamente talibán correísta. Ahora vemos un presidente de la Asamblea que ya se ha manifestado públicamente a favor del presidente Moreno. Tenemos a la chica Verónica Arias de Are, que ya esta semana o la semana pasada, el alcalde de Loja, el líder del movimiento, ya manifestó su apoyo al presidente Moreno. Tenemos el señor Bergman, que todavía no me queda a mí claro en qué equipo está. Soledad Buendía, radical correísta. Viviana Bonilla, que el tema, y vamos a topar ese tema por personal que sea, pero afecta el procedimiento porque el embarazo de ella podría complicar, y lo conversábamos ayer en Castigo Divino con Luis Fernando Torres, pues ella ya está en un nivel de embarazo que no le dejan ni subir a los aviones prácticamente, y en el CAL no hay alternos. En el CAL no hay alternos, si falta uno, no hay CAL. Entonces, el tema del embarazo de Viviana podría ser fundamental. ¿Cómo ves tú la conformación del CAL? Bueno, de ahí tienes a Luis Fernando Torres y a Patricio Donoso, que lógicamente apoyarían el proceso. ¿Qué hace diferente que ahora tengas más expectativas, más esperanzas con este CAL? Mira, la configuración sigue siendo 5-2. ¿No? La diferencia de hoy es que ya podemos dividir esto entre aquellos que encubren y blindan a la corrupción, seguramente porque son parte de ella, y aquellos que ya están hartos de la corrupción. Aquellos están hartos que la Asamblea Nacional no haga lo que tiene que hacer y que la primera función del Estado, representante directa de los ciudadanos, pues esté en un plano de secuestro por parte de quien tiene la mayoría. Ese 5-2, esos números son importantes, pero el número más importante es 14 millones de ecuatorianos que ya están hartos. Y también ver que parte del oficialismo pues ya se ha manifestado, si bien no han concretado en firma, se han manifestado a favor de que exista el juicio político y condicionan su apoyo al juicio a que lo haga o no el movimiento oficialista. Esa es la posición de Yunda, ¿no? La posición de Yunda y de algunos más, y la de él muy frontal, muy clara, muy abierta y directa. Pero la realidad es que en el CAL lo que nosotros tenemos es la posibilidad de decir a los ciudadanos de que lograron blindarlo la última vez, pero esta vez no deben hacerlo, no pueden hacerlo, la ciudadanía exige que no lo hagan, y además no es legal hacerlo de nuevo. Lo que hicieron la primera vez pues fue una burla a la ciudadanía, fue un blindaje a su pana,
Y ellos tienen que Pero dejar no de fue ver, apresurado en tiempos políticos por parte tuya. después de 10 años, después de todo, de parte de todos, pero después de 10 años de impunidad en la Asamblea Nacional, era tarde, pues. O sea, nunca pudo ser rápido. Si estamos viendo que la Corte Constitucional, la Contraloría lo está destituyendo recién, después de 5 años. Eso es la justicia correísta. Después de 10 años de secuestro, la Asamblea Nacional nunca habría sido tarde. Mientras más rápido lo presentábamos, mejor. Y además habían suficientes elementos de convicción en ese momento para que el CAL, analizando la forma, que era lo único que le correspondía analizar, pase a quien le correspondía analizar el fondo, que era en alguna medida, o la constitucionalidad, no el fondo, porque el fondo le toca a la Asamblea, pase el juicio político. Hoy la diferencia es que no pueden tapar todo lo que existe. Hoy ya sabemos que Conceizao dijo que él iba 3 veces a la oficina del vicepresidente de la República sin anunciarse, sin registrarse, y entraba, prendía una radio y escribía en una tableta cómo van los pagos. Y después en un video, el video de despedida del vicepresidente, vemos atrás de su oficina una radio y una tablet. ¿No? Más allá de todo lo que la Fiscalía utiliza y conoce, que lo lleva a meterlo preso. Le gustaba, ¿no? la música y jugar Candy Crush supongo, pues. Debe ser, ¿no? Nada de tener que ver, ¿no? con las delaciones, según los correístas. Y no nos olvidemos que el correísmo es capaz de decir cualquier cosa. Tienes 8 asambleístas que van a hacer el ridículo nacional a la Corte Constitucional demandando que el vicepresidente no está preso, que está de vacaciones. O sea, eso es el nivel de lo que es capaz de hacer el correísmo. No debe a nosotros sorprendernos, sí preocuparnos, que hayan negado el primer juicio. Pero la realidad es que no puedes tapar ni el sol, ni la luna, ni la verdad demasiado tiempo. ¿Tendría que ir el vicepresidente a defenderse en la Asamblea así, esposado, con uniforme tomate y todo el asunto? ¿No sería una foto maravillosa? No. Lo que mande la ley, si la ley le permite ir no vestido de naranja, pues que no vaya vestido de naranja. Y hay una cuestión, ¿no? Y una cuestión muy particular, después de conversar con muchas personas del correísmo que lo defienden y en una forma de hacer mejor el trabajo, a él es quien le corresponde defender su nombre, su apellido y su familia. Pero la realidad es que esto no se trata de él. Por eso inclusive yo en lo particular he dejado de decir Jorge Glass. Se trata del vicepresidente, se trata de una persona que esté en un JG cargo, hay que decir entonces. PPL ya le podemos decir, Ajá, ¿no? Al XX1, a JG, podemos decirle PPL también. Pero la realidad es que se trata del vicepresidente, se trata de la institucionalidad del Ecuador, se trata de que no puede ocupar un cargo después de todo lo que todo el Ecuador conoce que ha hecho. Y nuestro trabajo, yo creo que de manera particular lo digo, y creo que hay una coincidencia en muchos aspectos en ese sentido, es cuidar la institucionalidad del Ecuador. Y parte de ese trabajo es referirse a quien estamos haciendo el juicio político, que es al vicepresidente de la República. Lo repito, ¿no? El que tiene que cuidar su nombre, su familia y sus amistades es él. Pero nosotros como legisladores en la tarea institucional en que estamos, en posición particular, es el vicepresidente, que ya no merece estar ahí. Pero tuyo no es Hay que pica cambiarlo. personal. No es pica personal, o bueno, no hay que manifestarlo de esa forma en el trabajo institucional del día a día formal, ¿no? Simplemente él no puede mantenerse ahí. Y lo que tenemos que hacer es saber, por parte del presidente de la República, cuáles son los nombres que él ya tiene en su mente para presentar a la Asamblea Nacional. Porque esta Asamblea Nacional lo va a destituir con censura y juicio político, y si se demoran por alguna razón, deliberadamente o no, de regalo de Reyes les damos la destitución por abandono del cargo. En consecuencia, simplemente hay que pensar en el futuro del Ecuador y cómo tener un vicepresidente que no esté involucrado en todos estos actos de corrupción fortalece ese futuro. Vamos a ir a ese futuro más tarde. Henry, en cuanto a firmas, ¿cuántas firmas cuentan? ¿Cómo consiguieron la firma de Arregui, de la primera asambleísta del país, en firmar? ¿Cómo la convencieron? Jorge Glass se quejaba de que Marcia antes me recibía en Los Ríos con bolón y ahora ya dice que no es mi amiga. ¿Cómo sientes al bloque de país? ¿Creen que pueden caer un poco más de firmas? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas necesitan? Bueno, el vicepresidente se acostumbró a decir muchas cosas, ¿no? Al principio decía que botaba patadas a Odebrecht de su oficina y después los recibía sin cita. O sea que él nunca ha tenido palabra, ¿eh? Credibilidad pues menos cero, valga la aclaración.
Y uno de los temas en cuanto a las firmas, ¿por qué se presenta ahora? Desde el primer día que se anunció que las fuerzas de oposición, en cumplimiento de este mandato ciudadano, iban a enjuiciar al vicepresidente, las firmas desde el punto de vista legal, de la legalidad, estuvieron, se necesitaban 46. Se van a presentar muchísimas más, inclusive puede ser que hoy día se sumen algunos más. Pero ¿por qué nos tomamos este tiempo? Algunos más de país. ¿Por qué no? ¿A quién tienes adobadito ahí para que... Esperemos, pero para ¿qué es lo que importante, firme? Luis? ¿Qué es lo importante? La legalidad siempre estuvo clara. Lo que se ha buscado es la representatividad. Que esto refleje una convergencia de varios sectores políticos que están hastiados, o hasta las mismas, de lo que está sucediendo. Y que el vicepresidente, que no solamente es Jorge Glass, que no puede representar al país, no puede arrastrar en esta vorágine que quiere el correísmo de inestabilidad por anteponer sus intereses, sabiendo que no ejerce el cargo, sabiendo que no lo puede ejercer tampoco, porque es carente de total legitimidad. En el asunto de las vacaciones, ya es lo más burdo que puede haber sucedido. Hemos pasado del rock en la cárcel a las vacaciones en la cárcel. Eso no se lo cree nadie. Uno no puede jugar con la institucionalidad del país y tomarle o intentar tomarle el pelo a los ciudadanos. Entonces, hay un procedimiento también de Contraloría ya para revisar el pago del sueldo. Se pidió un examen especial por unidad popular y creo que ya le van a cortar hasta el sueldito, que son $6,000, que dice que no alcanza para la maldita la cosa. Porque dice. no se puede premiar encima la vagancia en la cárcel con los fondos del pueblo. Y valga la aclaración con Contraloría para ratificar que las responsabilidades administrativas, políticas y penales del vicepresidente siempre estuvieron claras. Tienen distintas vías, pero todas convergen en un mismo sentido, de que el señor no puede seguir siendo vicepresidente de la República. ¿Tienes confianza en la Corte Constitucional? ¿Cómo destrabar esa parte? Por eso advertí al principio de la conversación que yo no le tengo ninguna confianza, y por eso alerto a la ciudadanía y a todos los actores de que hay que estar bastante pendientes de cuál va a ser la actuación de ellos, si lo quieren seguir dilatando con fines proteros, por decir lo menos. Lo importante, el día de hoy, ¿hay las firmas correspondientes más de las legales? Sí. ¿Que hay firmas de país? Por supuesto. Ahí está el caso de la asambleísta Marcia Regui, una dama de la provincia de Los Ríos. Esperemos ver ahora hasta las 11 de la mañana que se va a presentar. Pero lo importante, No sueltas nada, oye. hermanito, esas son las firmas de inicio del trámite. Donde se va a pintar todo es en el momento de la interpelación, donde cada asambleísta que va a ser juzgado por el pueblo y por la historia va a tener que justificar y dar la cara de cómo se pronuncia, de cómo argumenta, de cómo vota. Ahí en el pleno, en la interpelación propiamente dicha, que ese es el juicio, este es el inicio del proceso, es donde se va eterno, exactamente. Que esperemos que no sea tan eterno, porque a ellos, a los que les interesa el relajo, a los que les interesa el caos, que es al correísmo, y al que no le permite renunciar al señor vicepresidente, que es el que está en Bruselas, ¿me explico? Esos son los que le interesan de que el relajo continúe y que siga este momento de distracción, cuando a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, lo que le interesa es el tema económico, la crisis económica. Por eso tenemos que virar la página, sancionarlo, juzgarlo, procesarlo, censurarlo, destituirlo al vicepresidente y comenzar a preocuparnos de lo que le interesa a la gente, que es el tema económico, la crisis económica. Mientras estamos debatiendo esto, que es importantísimo, Pero tenemos que darle coto. Se me cayó la billetera, hermano, no vaya a pasar aquí algún pana de JG y... No solamente eso, cuidado, te cobran por retirar plata que tienes en la billetera también, como quieren ahora en el nuevo paquetazo económico. Hay que estar alerta, cuidado. Parte de este ilusionismo es tenernos hablando de muchos temas cuando lo de fondo es la papa, la economía, el bolsillo de la gente. Vamos también a ir por allá. Las pruebas, Roberto. ¿Cuáles son las pruebas con las que cuentan, con las que justifican el tema? Hay ya el inicio de la investigación por el campo Singue en contra del vicepresidente Glass. Ya, aparte de asociación ilícita, la Fiscalía ha iniciado un proceso por cohecho. Está el vicepresidente involucrado por cohecho, no solo cohecho, también mencionó lavado de activos. Y también hay otras declaraciones de él donde lo ha ratificado. Bastaría esa única cuestión para iniciar el proceso. Sin embargo, pues todos conocemos que el señor Conceizao
que es un delator, donde estas delaciones son consideradas elementos de convicción por parte de la Fiscalía. Para, por ejemplo, el proceso que se lleva en contra de Polit, él ha dicho que se pedía plata. El señor Rivera ha dicho que se necesitaba plata para una campaña electoral, para una campaña de vidrio. Y luego el señor Rivera aclara que era para una campaña de vidrio, que es el vicepresidente de la República, pero no era para la campaña electoral. Él aclara que vidrio es glass. Luego tenemos toda la cuestión de Kaminowska, que es un proceso en Estados Unidos donde en la misma línea que anunciamos como prueba, en la misma línea dice $60.000, Toachi Pilatón, vicepresidente de la República, y ahí sí sale un nombre que coincide con el vicepresidente, Jorge David Glass Espinel, con nombres y apellidos. Y lo digo de esta forma porque eso es lo que ahí dice. La realidad es que conocemos que la mano derecha de Rivera le modificaba los teléfonos con XX1 y XX2, y ya sabemos quién es XX1 y XX2. JG, Jorge Glass, vidrio. La realidad es que el Ecuador, la unidad de la Fiscalía ha analizado, y el Departamento de Estado de Estados Unidos tienen un esquema donde los ponen a ellos como el nivel directivo, al vicepresidente, a Conceizao y al señor Rivera. Estos son papeles oficiales de la justicia del Ecuador. Y las mentiras del vicepresidente, ¿no? Primero que hablaba solamente una vez al año con el tío por cuestiones personales, esporádicas, luego que le pedía unas pastillas y unos jueguitos para los bebés, luego nos enteramos que le escribía sobre Glory, la glosa sobre Glory y sobre su título del SPOL, ¿no? O sea, la realidad es que, como decía Henry, como conoce el Ecuador, la credibilidad no solo de él, sino del correísmo, es cero. Acuérdense que los correístas que nos decían sobre Pedro Delgado, que era buena gente, que se iba a Miami, que tenía título y que ya regresaba. Entonces son capaces de decir cualquier cosa. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no pueden contener la información y la realidad y tienen que actuar por pura presión ciudadana y conveniencia política. No sé si es que viste, seguramente lo viste, lo tuiteó un compañero de bancada tuyo, Fabricio Villamar, un supuesto adelanto del borrador de un dictamen abstentivo del fiscal general en contra de Jorge Glass. ¿Le das credibilidad a ese documento? Mire, todo puede ser, pero la realidad es que yo no creo que sea un documento real ese. En todo caso nos queda día y medio para conocerlo. Pero la probabilidad de que una persona esté en la fiscalía con la relevancia de eso, más allá de los tiempos, que formalmente le corresponde escribirlo y le tome una foto a eso, es imposible no saber quién fue. O sea, la trazabilidad de eso sería inmediata. Creo que la Fiscalía también ya ha enviado un documento diciendo que está desmentido. Sin embargo, todo puede ser. No nos olvidemos que la última vez que el CAL se reunió para tratar el juicio político, 1 hora y media antes de que se resuelva, ya el Twitter de la Asamblea Nacional había tuiteado que estaba rechazado. No sé si se acuerdan de esto, 1 hora y media antes del juicio político, de que el CAL termine su resolución. Viajan en el futuro. La Asamblea Nacional, o ya les habían dicho, no, son genios, ¿no? Son genios de crear estas cuestiones. En todo caso no nos sorprendería que fuera realidad, pero es poco probable. Es poco probable que ese documento sea real, pero ya vamos a ver, ¿no? Henry, si es que el fiscal se abstiene de acusar al vicepresidente, ¿se cae el juicio político? No, en absoluto. Y vamos por partes. Sin perjuicio que la Fiscalía ayer aclaró de que no es real ese supuesto dictamen de abstención que ha salido en las redes. En política se puede tostar hasta el granizo, así decía Andrés F. Córdoba. Cualquier cosa puede pasar. Pero eso sería una afrenta a la ciudadanía, sería una afrenta al pueblo. No creo que estén en esa línea, pero como bien dice Roberto, eso se sabrá mañana miércoles, que es la audiencia de formulación ya del juicio. ¿Por qué no se cae el proceso político? Por una razón muy simple. Nuestra Constitución y todas las anteriores, en el artículo 129, han dejado claramente expreso que para un enjuiciamiento político no hace falta el penal. Es más, de la consecuencia de un juicio político puede derivar responsabilidades penales que hay que poner en la Fiscalía. Acá el proceso ha avanzado tan rápido, pese a que lo quisieron boicotear
pese a que lo quisieron ningunear. Pero de si que la el señor fiscalía ya no encuentra indicios, ¿por qué caerle políticamente al pobre hombre? Pese a eso, y que ha avanzado, y que el señor está detenido, encarcelado, sancionado con destitución administrativa de su cargo anterior como ministro de sectores estratégicos por la Contraloría, que cuando se pone en firme, porque puede ser sujeto de apelación ante el contencioso administrativo, acarrea 2 años de inhabilidad posterior en los cargos que se tiene. O sea, tiene todos los frentes posibles. ¿Esa no es una vía más rápida, inhabilitarlo con mayoría simple de la Asamblea, en vez de estar dependiendo de Corte Constitucional, de que Josecito Serrano se levante con el pie eso derecho? depende de que él también, y me imagino que hará uso de su derecho, es de apelar, y eso va al contencioso administrativo. Y eso tiene efecto suspensivo. Entonces también se puede tirar todo el tipo del mundo. Pero abona, argumenta y suma a la posición política que se tiene en la legislatura para sancionarlo, censurarlo y destituirlo. ¿Y por qué hago la diferencia de que no tiene relación en la parte procesal? Porque ese es el argumento del correísmo. El correísmo lo que quiere es que lo sentencien penalmente, si es que lo sentencian, y después ver qué es lo que se hace en el Congreso. Le están dando un vuelco sin sentido a siglos de historia de derecho constitucional y derecho político, cuando normalmente del enjuiciamiento político viene el penal. Inclusive aquí están yendo a la par. Corolario. En el caso de Dajic salió libre del enjuiciamiento político y le cayeron en el penal. En Con una pequeña anécdota histórica, ya que citas ese ejemplo. El señor Alberto Dajic fue llamado a juicio político en el año 95 por una acusación de haber realizado supuestamente actos ilícitos de cohecho con mayorías parlamentarias para aprobar leyes. Y de eso salió absuelto políticamente. El juicio en la Corte Suprema es por los gastos reservados. 2 vías distintas e igual se cayó. No es exactamente el mismo caso, no es una analogía, pero en todo caso, hasta él fue sometido a juicio y bajo las reglas democráticas ganó el juicio político. Marchó en el tema penal por otra acusación que fue el supuesto mal uso de gastos reservados. Corolario, ¿qué es lo que nos interesa en este momento histórico que vive el país? ¿El vicepresidente de la República tiene derecho a defenderse en lo penal? Por supuesto, pero él se sabe que está caído. Él sabe que no puede ejercer la vicepresidencia. Él sabe que después de todo lo que se conoce, después de todo lo que está en el proceso penal, de lo que está en el proceso político, del tema de cohecho, de que por más que venga a decir de que él no tiene $1, ¿quién se va a comer la patata? De que toda la plata que está demostrada que ha recibido el señor Tío, ¿qué era? Por la cirugía plástica que tenía. ¿Era a cuenta de qué? Pues es que le daban el billete al tío. Ya dejémonos de... ¿Y dónde? Pero el problema es que no se sabe dónde está el billete. Ahí en el proceso penal está indicada cuáles son las compañías, cuál es el famoso tema de Gloria International y todo lo demás, y eso es lo que se tiene que sustentar, y para eso es el juicio, tanto político como el juicio penal. En la interpelación, donde más allá que hay interpelantes, todos los legisladores pueden hablar y pueden sustentar y argumentar, ahí es donde viene la demostración de la prueba política sobre el delito político. Vamos aclarando, no como dicen los correístas que cuando quieren mangonear los temas, de que poco más quieren sentencias jurídicas del tratamiento político. Por eso esto es un impeachment, esto es un enjuiciamiento político que está respaldado no solamente por las firmas de inicio del trámite, hay una voluntad a nivel de toda la Asamblea, hasta el presidente de la Asamblea, ex ministro del correísmo, ha dicho que tiene que dar un paso al costado, que es un idioma bastante protocolario para decir lárgate, en pocas palabras. La ciudadanía, y así lo dicen las encuestas, respalda que el señor dé un paso al costado. Si es por la vía penal, si es la vía política, el hecho cierto es que no puede seguir siendo vicepresidente. El Ecuador no merece que un dignatario de esa categoría lo represente. Esto ya superó lo ideológico, esto superó lo partidista. No tiene justificación alguna y nosotros, todos los que hacemos la oposición, e inclusive voces del oficialismo que están hastiados de este tema, debemos darle un coto final. Pero ustedes no estaban peleados entre ustedes, entre Creo y el Partido Social Cristiano, y hoy día trabajando juntos en este proceso. Yo tengo ¿no? una excelente relación con Roberto y en materia legislativa siempre ha existido coincidencias en este periodo y en el anterior también. Para efectos electorales, cada cosa tiene su momento.
Pero en cambio el movimiento, creo, dijo que ustedes habían tenido un acuerdo con Lenín Moreno en la segunda vuelta. Han dicho muchas cosas, y el que tuiteó eso pues también tiene una credibilidad que da es pena, por decirlo menos. Así que si eso lo adoptan ciertas personas, ese será su problema. Allá entre agitadores, nosotros estamos en lo que le interesa a la gente. Y si en este tema tiene que haber coincidencias para zanjar el tema del vicepresidente, así como puede haber coincidencias para defender el bolsillo de los ecuatorianos, pues bienvenido sea. Y en el campo electoral tendrá que pasar lo que tenga que pasar. Roberto. Miren, el tema político, cuando se trata de lo que es una relación política, ¿no? Una relación política es un grupo de personas que comparten ciertos principios y que sirven como vínculo entre la sociedad civil y el poder político a través de elecciones. Pero para poder hacer eso tienes que llegar al poder. En términos de las elecciones, pues habrán las diferencias que tengan que haber y disputaremos lo que tengamos que disputar, como lo hicimos en la última campaña electoral, como lo hemos hecho en campañas electorales anteriores, como lo vamos a seguir haciendo. Salvo que haya alguna posibilidad en algún lugar de tener coincidencias que superen a las diferencias, que nos puedan permitir realmente desterrar a un movimiento político que lo que ha hecho es secuestrar al Ecuador, y los últimos 10 años de Rafael Correa y de su gobierno han heredado deuda, corrupción, drogas en las escuelas y niños abusados sexualmente. Esa es la herencia del correísmo. En términos políticos, pues las organizaciones políticas son como no son como, pero quizás generan las mismas pasiones que un equipo de fútbol, ¿no? Pero vos cuando crees que estás en hicieron la un calle, acuerdo con Alianza País en la segunda vuelta. yo creo que ellos tienen que responderlo. Yo creo que nosotros vimos que el Ecuador votó para que nosotros ganemos, y nosotros, a pesar de cualquier cosa, ganamos las elecciones y sostenemos que hubo un fraude electoral que a nosotros nos impidió ejercer el poder desde la presidencia de la República. Esa es la realidad. Nosotros sabemos que los ecuatorianos tienen su propio criterio sobre cada una de las cosas, y si nosotros estamos para decirle al Ecuador lo que creemos es que nosotros ganamos las elecciones y que hubo fraude. Esa es la realidad del Ecuador, con acuerdos o sin acuerdos, entre unos cuantos o entre muchos. Nosotros estamos para decirle al Ecuador que la pelea es peleando, que la peleamos y que le hicieron fraude a los ecuatorianos. En las elecciones no se ganan o se pierden, pero los que ganan y pierden no son los partidos políticos, realmente son los ciudadanos. Y los ciudadanos perdieron con este gobierno llegando al poder. Esa es la realidad. Porque en términos económicos la cosa no ha cambiado. Y en términos políticos, yo no sé si están queriendo recuperar principios democráticos o simplemente están queriendo quitarle el poder de unos para quedárselos ellos como normalmente se ha hecho. En cuanto, volviendo al tema de la vicepresidencia, tú ya te adelantabas a que el presidente tiene que presentar ya una terna para elegir a un nuevo vicepresidente. O sea que tú a Vicuña le das hasta la vuelta de la esquina nomás. Sí, yo creo que hay que tener un nuevo vicepresidente. O sea, a fin de cuentas esto va a resolverse con un nuevo vicepresidente, y el presidente de la República debía decirnos a los ecuatorianos cuáles son, no los 3 nombres, para que no se confundan con la formalidad, cuáles son los 5 nombres que tiene en mente, ¿no? ¿Quién quiere poner como acompañante en la vicepresidencia de la República para que se encargue de lo que él quiera delegarle? Lo que sabemos es que el vicepresidente actual no puede seguir. Y no puede seguir, y por Navidad le vamos a dar al Ecuador un nuevo vicepresidente, si se es con el juicio político, o de regalo de Reyes le damos al Ecuador un nuevo vicepresidente con destitución por abandono del cargo. Pero la realidad es que eso no puede continuar así. ¿Y ese vicepresidente va a ser socialcristiano? No, bajo ningún concepto. Nosotros respetamos la potestad que tendrá, cuando se den las circunstancias, el presidente de la República para poder nominar a una persona, mujer u hombre, de su entera confianza, y que la Asamblea Nacional en su momento lo escoja. En su momento, que es público y notorio que se necesitan nuevos aires, personas que inspiren confianza para ponernos a trabajar en conjunto, con las diferencias que hay, con cordialidad cívica también, porque si el presidente Moreno, con quien nos separan un abismo ideológico, pero donde nos une el ánimo de que haya respeto a los ecuatorianos después de una década de la cual él fue parte, donde el autoritarismo jugó al pepo, pues bienvenido sea, para enfrentar la crisis económica, para presentar nuestras propuestas. Pero el nombre de tu tocayo ha sonado también de Henry Kronfle. Eso es lo que a alguna gente que hace bolas les puede interesar.
yo no creo que sea de él, y nosotros hemos sido enfáticos. Nadie del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero puede optar por esa decisión. Eso es, en su momento, una potestad, una atribución que va a tener el presidente. Es él el que tiene que escoger quiénes son las personas. Lo lógico es que demuestre, eso sí, cuando se dé un mensaje de apertura, un mensaje de lo que necesita el Ecuador. Y esperemos. En todo caso, nosotros enfoquémonos en este momento a lo que le interese. La ciudad tiene que estar más atenta que nunca. Hoy día vamos a presentar el proceso para enjuiciar políticamente al vicepresidente. Nada lo puede boicotear. No dejemos que eso pase. Que mañana la justicia haga lo que tenga que hacer, lo termine de procesar, y que este es el principio, no el fin de lo que tiene que ser el cumplimiento de las normas de la justicia de las personas que gritaban de la década ganada, pero que el pueblo sabe que fue la década saqueada. Para ir terminando, se presentó en la Asamblea esta ley famosa de reactivación económica del Ecuador, en la que ayer tratábamos el tema, en el que nos piden que no usemos condón para pagar menos impuestos. Ahí ya existe una brecha entre ustedes y el gobierno. En la parte económica ya les veo que están medio peleados. Absoluta. No confundir la cordialidad cívica del diálogo, de la representatividad, con el tema de los acuerdos. Eso es lo que los ciertos fanáticos que le faltan algunos tornillos no entienden, por eso es que no tienen credibilidad. En este tema económico hemos sido enfáticos. Nosotros vamos a votar que no. Jamás apoyaremos que haya una subida de impuestos, porque en momentos de crisis eso afecta, entre otras cosas, a la inversión, al consumo y finalmente el empleo. Peor si le quieren poner tasas a todo lo que se mueve, con lo cual aniquilan al comercio. Así que esa no es la salida y nosotros no vamos a apoyar y vamos a votar en contra en la Asamblea Nacional. Ustedes también me imagino que van a votar en contra, ¿no? Vamos a votar en contra, vamos a votar en contra. En términos del diálogo y lo que el gobierno al llegar, por ponerlo de una forma, es pura pasión, pura pasión, poco compromiso, ¿no? Bajaron la luna en las estrellas, por ahí bajaron el IVA del 14 al 12. Eso ya tocaba por ley porque así mismo estaba cronometrado. Lo mantuvieron, a la hora de la hora pudieron haber hecho lo que les daba la gana, porque necesitaban ganar algo de credibilidad y además era lo correcto. En buena hora que lo hicieron. Pero ahora viene un paquete económico con una mala, dos malas, tres malas y que haya una buena. No quiere decir que en términos generales la ley es buena. En términos generales nosotros creemos que todo ese paquete es perjudicial para el comercio, perjudicial para el bolsillo de los ciudadanos. Pero los correístas pueden votar en contra. Ustedes, es probable que esa ley no pasa, entonces. Pues, lo que pasa es que en términos económicos probablemente ellos sí están de acuerdo. Hoy están peleados. Pero es que ahorita es la cargocería nomás, cualquier cosa que ofrezca. Pero coinciden a lo mejor en meterle la mano al bolsillo de la gente. Seguramente. Como una anécdota. El socialismo a la ecuatoriana, que es sui generis, es de antología, es el mismo que le arrancha las utilidades de los trabajadores y le clava impuestos al 13º. Si Carlos Julio Arosemena Monroy viviera, no quiero imaginarme lo que les hubiera vituperiado con el tema del 13º. Esos son los socialistas, digo, a la ecuatoriana, ¿no? Así que en eso a lo mejor coinciden en joder a la gente, a lo mejor, no sé. Sí, seguramente es así. Una opción es votar por partes, por artículos, los artículos de consenso. Aquellas partes donde se disminuyen impuestos o anticipo del impuesto a la renta a ciertos negocios que debería ser a todos, pero esas partes, y otras que no podemos compartir, que es al aumento de los 3 puntos del impuesto a la renta en términos generales, o lo que acaba de mencionar Henry, el poder gravar el 13º sueldo. O que te castiguen por no traer hijos al mundo. Pues. O eso, en términos generales la ley es mala y no habría ningún problema en votar en contra de manera absoluta si es que no quieren votarla por partes. Es sencillo, la reactivación económica viene por la disminución de los impuestos. La disminución de los impuestos, la reestructuración de la deuda a mayor plazo, menor tasa de interés y dinamizar la economía. El problema de ellos es que pusieron en manos del futuro del Ecuador en el precio del petróleo, que es una variable que nosotros no controlamos. Cuando tienes 14 millones de ecuatorianos que están dispuestos a rajarse desde la madrugada, a sacrificarse, a salir a trabajar, sin la certeza de cómo les va a ir, pero en manos de ellos es que tiene que estar la economía y no del gobierno. Lamentablemente, su manera de pensar de este gobierno actual es compatible con el gobierno anterior porque tienen el mismo equipo económico que tiene que ser cambiado.
Lore Cárdenas, todo apunta a JG y no hay forma de ocultar, por eso crean estas cortinas de humo como la división del partido. Es probablemente. Janet Mantilla, si el fiscal se abstiene de acusar a Glass, se cae el fiscal. Ahí te queremos ver. ¿Cuáles serían sus acciones si el CAL no da paso a juicio político como ya hizo antes? Mira, que el juzgamiento de Jorge Glass podría tratar de evitarlo el CAL, pero el juicio de la ciudadanía con respecto al accionar del CAL y de la Asamblea Nacional, yo creo que sería implacable, ¿no? La ciudadanía tendría que seguir diciendo, bueno, ¿para qué están? Los ciudadanos que vamos a representar a otros ciudadanos en la dignidad que tenemos el día de hoy, tenemos una tarea y tenemos que rendirle cuentas a los ciudadanos sobre lo que hacemos. Y nosotros rendiremos cuentas de lo que esperamos sea una censura y destitución del juicio político. Por juicio político al vicepresidente de la República. Y quienes lo sigan blindando, pues tendrán que rendirle cuentas a los ciudadanos. Y todos los días en la Asamblea Nacional, cuando nosotros estemos y tengamos la oportunidad de recordárselos a ellos y a la ciudadanía. Paul Salinas, saludos de New Jersey. RB Javi, no se cree y dice que ustedes sí hicieron pacto con Moreno, dice Pan. Nosotros no hemos hecho ningún pacto. Prueba de aquello no solamente es la credibilidad de Jaime Nebot, político ecuatoriano, después de 34 años de gestión que mantiene los más altos índices de credibilidad, es decir, el valor de la palabra. Y tanto es así que el mismo Correa tira piedras y dice estupideces. Pero si hemos pactado con el correísmo, ¿cómo es que Correa se queja? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Volvamos a lo de fondo. Una asamblea que no legisla, que pasa haciendo resoluciones dando vueltas, que encima lo poco que va a legislar es para joder a la gente con impuestos, y encima no procesa el vicepresidente, ya sabemos cuál va a ser la solución y cuál va a ser el dictamen inapelable del pueblo ecuatoriano. No jueguen con fuego. Y María Emilia Muñoz dice qué vergüenza de seguir diciendo que hay pacto entre el Partido Social Cristiano con AP cuando en la Asamblea y con Jaime Nebot se ha demostrado hasta el cansancio que nunca va a pasar. Queridos amigos, queridas amigas, hay cada cual saque sus conclusiones. Hoy, ¿a qué hora es? 11 de la mañana. 11 de la mañana estarán presentando las firmas ya en el CAL para el inicio del juicio político. Vamos a ver si cae alguna nueva firma de AP, aunque Henry no me quiere soplar cuáles son los nuevos. Marcela Guiñaga ahí, sería excelente, ¿no? Ajá. Lo iremos informando durante el día, también iremos informando qué sucede en la reunión de Alianza País. Ha sido un gusto, quiero agradecer a nuestros invitados de esta mañana, espero que haya estado rica el agua, no aceptas nada más, te haya estado buena la tortita. Este es el único programa de la mañana que sí da desayuno y por eso tenemos estos lujos de invitados. Nos vemos mañana, ojalá ya con Anderson Mosca. ¿Un mensaje final tal vez, Henry? Un saludo a todos los que nos ven y escuchan y tengamos la firme esperanza de que el Ecuador merece mejores días. No podemos tolerar lo que está sucediendo. Atento con el tema económico, eso es lo más importante. No dejemos que esta cortina de humo y este globo de ensayo de peleas no peleas afecte la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Así que un saludo para todos ustedes. Roberto. Sí, que la Asamblea Nacional, y nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a recuperar día a día la institucionalidad perdida durante los últimos 10 años. Va a costar, va a ser complicado, pero va a valer la pena como todas las cosas que son difíciles. Así que un saludo para todos, muchas gracias por la invitación y si Dios quiere nos vemos pronto. Esta es su casa, nos vemos el día de mañana.